Le dejo la palabra como moderadora a la doctora Ana Peiró, como sabéis, en este momento responsable de innovación y coordinación de instituciones dedicadas a la investigación en la Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana, pero investigadora en farmacogenética y profesora titular y médico especialista en farmacología clínica. Ana, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la presentación. Para mí es un honor online poder presentar esta mesa después de seis pues el sexto simposio desde el lunes, donde se han hablado de temas muy relevantes, como ha comentado el doctor Llerena. Estamos pasando de lo que ha sido mucho trabajo de soñar, ¿no?, a implementar a la realidad, de la investigación a la asistencia. Y los que hemos trabajado con pacientes en proyectos de investigación viendo la potencial aplicación de la farmacogenética para intentar mejorar la respuesta farmacológica, transitamos esta etapa con nuevas dificultades, pero muy ilusionados de poder haber visto, ¿no?, esta realidad. Estamos aquí para mejorar la asistencia de los pacientes, para que tengan una farmacología más segura y más efectiva en base a información, en base a datos, en base a evidencia que ha demostrado durante muchos años, como ha dicho el doctor Llerena, desde el 86 estamos genotipando, la suficiente validez para que sea útil. Entonces, en esta primera mesa del día de hoy, del simposio, donde vamos a ver cómo estas iniciativas de implementación suceden a nivel autonómico. Ha sido un lujo contar con la amistad y la referencia y la inspiración del doctor Adrián Llerena para que aquí en nuestra comunidad, que lo explicará muy bien el doctor Juan de Mejías, hemos intentado seguir los pasos para armonizar esa implementación, para aunar, para poner en contacto. El servicio en el que trabajo aquí en Consellería se llama Fomento de Redes. Tenemos muchos puntos en la comunidad, nos habéis oído hablar antes, que pensábamos que estábamos en intimidad con Juan, ¿no? Tenemos muchos puntos que ahora hay que hacer las líneas, hay que homogeneizar. Y eso es un lujo también, contar con personas que hemos trabajado en asistencia desde los hospitales, con soporte o dando soporte con consultas terapéuticas a primaria, para generar estos puentes, esta homogeneización, y de esto se va a tratar hoy aquí en esta primera mesa. Empezaremos con una ponencia del doctor Llerena explicando sobre la implementación en Extremadura con el proyecto MEDEA, inspirador para las demás comunidades, para España, para Latinoamérica, también en Europa. Y después haremos un debate que será muy rico contando la experiencia de la gestión farmacéutica del Sistema Español de Salud con el doctor Luis Bravo, y por la parte de la Consellería de Sanitat Valenciana, el doctor Juan Eduardo Mejías, también investigador de base en el Hospital de la Fe y que ahora es el responsable de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas. Es un gusto estar aquí, nos hubiera gustado estar presencial, entendemos la situación y gracias, Adrián, por los ánimos, cuando queráis. Sí, Amunt Valencia, estamos a vuestra disposición, como sabéis. Voy a introducir el tema para que al final acabemos terminando en la propuesta interautonómica. La verdad que yo creo que en ese sentido ha sido Ana quien ha propiciado la colaboración o la comunicación entre Extremadura, Valencia y Canarias. Por resumiros la situación, la cartera de servicios dice hágase esto. La Agencia Española de Medicamentos, lo sabéis, dice en la agencia estas son las recomendaciones, pero falta operacionalizar ese proceso y llevarlo a quién lo pide, cuáles son los circuitos de derivación, cómo se informa, qué profesionales, es decir, y todo eso ha quedado en un limbo en que cada comunidad autónoma hará lo que quiera o lo decidirá como quiera. En ese sentido, en aras en compartir conocimiento y la experiencia que tenemos en MEDEA, yo creo que la gran noticia de hoy, y hay que reconocer que la doctora Ana Peiró ha sido parte de la inspiradora, es la trilateral que se ha montado entre Canarias, Valencia y Extremadura para intentar hacer una propuesta racional de llegada de la farmacogenética al servicio, al Sistema Nacional de Salud. Estamos pensando cada uno desde nuestra propia comunidad en España o en un sistema sanitario que abarca
50 millones de habitantes. Yo creo que esto es una gran noticia, que nosotros nos coordinemos, aunque no tengamos espacio, desgraciadamente, de comunicación. Los que estáis aquí, la mayoría, no sé cuánta gente tenemos, pero esto quedará grabado. A ver, este es nuestro gran problema, lo decía el otro día en Madrid. Tenemos todo el énfasis puesto en para qué vale la tecnología que he desarrollado, para qué vale la genética que tengo, que está muy bien. Nosotros estamos en otro punto. ¿Para qué le vale al paciente esta tecnología que tú traes? Que está muy bien, que es nueva. Por eso vamos a cambiar la manera de tratar a los pacientes. Y solemos poner casi siempre el énfasis, hablamos de la precisión y hablamos de la capacidad de aumentar la capacidad diagnóstica, que está muy bien. Si no hay diagnóstico es difícil hacer un buen tratamiento, pero una vez que haya diagnóstico, ningún paciente va al sistema sanitario que se le diagnostique, solo va al final a que se resuelva su problema. Entonces, no es que defienda el área, ¿entender? Me parece, estas veces se entiende como que uno hace una reivindicación profesional o... No, es que el fin último del sistema sanitario es resolver el problema a la gente y optimizar la manera en que intervenimos. Introduciendo un producto químico en un organismo biológico, vamos a poner un término, tenemos los kilos que sea de carne y sistema biológico y ahí metemos un concentrado químico y es una alteración de todo el funcionamiento de la fisiología humana. Y hacerlo con cuidado para que restablezca la homeostasis, es decir, se recupere el equilibrio de ese organismo, es algo que hay que hacer, que le hemos perdido. El miedo es una cosa que hay que hacer delicadamente y con cuidado. Luego, básicamente, todo esto se trata de optimizar la resolución del problema. Que no es que vosotros tenéis con los genetistas, ¿de qué me hablas? Me estás hablando de tu interés profesional, yo te estoy hablando de otra cosa. Por eso MedEA se llama desde el primer día Patient Centered Therapy. Lo decía el otro día, no estamos en la medicina del tumor, estamos en la medicina del paciente con un cáncer. Y un analgésico para una persona que tiene un tumor o un antidepresivo, a veces puede ser hasta más importante en el momento en el que ya el antineoplásico deja de tener sentido. Hay que ayudarlo a que transite bien y a que muera bien. Y que no muera como consecuencia de los medicamentos que estamos utilizando. Puede llegar en un momento un paciente en oncología en que el tratamiento antineoplásico no sea lo más relevante, sea su tratamiento analgésico, antidepresivo, etc. Luego, por tanto, lo único que pretendemos es esto. Cuando intervenimos con cualquier sistema, inevitablemente se genera una alteración. Y decir que se han triplicado las reacciones adversas a medicamentos y que no estamos haciendo nada es como decir que el suicidio es la primera causa no natural de muerte en el mundo y no tenemos un programa para abordarlo. Es una irresponsabilidad ética, para mí ética, está claro. Nadie habla, lo decía ayer el director general del SES, si metes más coches en la carretera, pues habrá más accidentes de tráfico. Habrás gastado más dinero en comprar coches, que es donde aumenta el gasto farmacéutico, sí, pero el problema no es que compres más coches, el problema es que va a haber más golpes en la carretera que generarán un problema. Luego estamos en una situación que el desboque, la utilización masiva e incontrolada de medicamentos está generando interacciones que no nos podíamos ni imaginar que ocurrían. Y por otra parte está la eficacia. En España, no lo voy a contar, ha sucedido, por razones que no vienen al caso comentar, que hay un informe del Senado, ahí en el año 2019, que es el primero que marca el roadmap. Sorry, I'm taking in Spanish because podemos hablar en portuñol aquí también, no hay problema. El Senado de España en un momento determinado hace un informe de genética y genómica y marca un roadmap que en realidad es lo único que se ha ido cumpliendo, con algunas cosas que el Gobierno todavía no ha cumplido. Como veis, por si he molestado esta mañana en la Junta de Extremadura, ahora voy con el Gobierno central. Para eso me pagáis con vuestros impuestos, para que sea catedrático en una materia, no para que complazca al que está en el poder, si no, tendría que dejar de ser profesor. Yo creo que ese es mi deber. No ha montado el observatorio ni tenemos el plan general. Ahí es donde ha fallado hoy en la comunicación. El resto, sin embargo, ha sido ejemplar, porque se ha producido este movimiento, fijaos arriba, ¿no? Primero la EMA, sabéis que se crea el Pharmacogenomics Working Party, yo me incorporo como experto, llevo ya 14 años, ahora está mal, la EMA con la reestructuración, ahora vamos a molestar a algunos en Europa para que acabemos la mañana. El cambio de Londres a Ámsterdam ha generado una serie de cambios y en lo que era el Pharmacogenomics Working Party está diluido el Methodological Working Party, lo decía el otro día en la reunión el lunes que estaba la agencia española, la italiana y la griega, visteis que lo dijo el director de la agencia griega, no lo dije yo, es decir, bueno, o sea, es un tema que no lo podéis diluir.
en fin, la EMA, pero hay que reconocer que inicialmente empezó a introducir biomarcadores en el procedimiento centralizado de registro y eso llevó hasta el 40%. Lo que ha hecho en la línea de arriba la cartera de servicios es incluir el número de biomarcadores. Para los compañeros de Portugal, sobre todo, he de deciros que en los últimos 3 años nos hemos reunido en el Ministerio de Salud de acá, de España, discutiendo qué biomarcadores habría que poner. La discusión ha sido grande, porque mucha gente quería mucho biomarcador. Sin embargo, para que fuera equitativo y que todo el mundo pudiera empezar, mi posición como coordinador de la comisión ha sido: vamos a hacer algo que esté muy seguro para que no haya duda en la implementación y que todos puedan hacer. Por eso hay solo 12 genes para 65 fármacos. Pero hoy en día en este país cualquier paciente o residente tiene derecho, y el sistema sanitario tiene obligación por ley, de ante 65 prescripciones consultar un biomarcador genético. Luego tenemos un cambio: la Administración tiene que proveer un servicio, sí o sí, porque la cartera de servicios dice que si no lo tienes que externalizar donde sea. Pero tenemos que también cambiar los profesionales sanitarios, tenemos varios frentes abiertos y hay que cambiar la manera de usar los medicamentos, no solo por intuición, costumbre o monitorización clínica, sino que habrá que buscar datos objetivos. Y eso significa, por eso tenemos una íntima relación con el Consejo General de Colegios de Médicos y empezamos ahora un programa de formación con ellos. Por eso, antes de ayer, muchos de los que estáis aquí, ¿qué hacemos en el Colegio de Médicos? Pues intentando llevar suavemente la noticia de va a haber que mirar esto de otra manera, porque al estar en cartera de servicios y haber introducido la agencia, hemos pasado de lo que llamábamos calidad a responsabilidad profesional. O sea, antes era voy a hacer las cosas mejor, porque sé que hay un dato que puede ayudar al paciente. Estaba en el ámbito ético, profesional. Cuando interviene ya la regulación, cuando aparece el Ministerio, aparece la agencia, deja de ser algo que haces por ser mejor, y es que pasa a ser una obligación. Es que yo no estoy de acuerdo. Si es que tú estés de acuerdo o no, a mí me da igual. Te puedes ir y no trabajar aquí, pero si trabajas en este sistema sanitario, tienes que cumplir la normativa del Ministerio de Sanidad y de la agencia. Punto. Entonces, ¿ha cambiado el panorama de España? Ha cambiado. Estamos tensionando el sistema sanitario también. A vosotros os lo digo, a la gente del equipo continuamente, que tenemos que ir con muchísima suavidad, porque hacer un cambio de paradigma en el momento en el que se está trabajando no es parar, no hacemos nada y mañana empezamos algo nuevo. Es que la gente tiene pacientes reales, que lo recibe, y estamos cambiando a la vez que la gente está. Y eso requiere de mucha empatía con el otro, ponerse a su lado e ir poco a poco si queremos que los cambios sean rebotes y disminuir nuestra egoicidad. No venimos aquí con la bandera para decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino para, dentro de la incertidumbre que significa administrar un medicamento, aportar una herramienta para objetivar lo que antes llamábamos idiosincrasia de base genética. Vamos a acotar algo que antes teníamos en la variabilidad, pero va a quedar mucha variabilidad que toda la gente que estáis aquí con 20 y tantos años tenéis toda la vida para gastarla en esto y no vamos a llegar a predecir qué ocurre cuando, en este caso, no hablamos ya de inmunoterapia, ¿no? Si hablamos solo de la farmacología tradicional, introducimos un producto químico en un sistema biológico en cambio. Ojo, lo estamos introduciendo mientras se está produciendo un deterioro, que es la enfermedad. No es alguien sano al que le entra un producto químico. Es un sistema que está deteriorándose y en ese momento de deterioro intentamos apuntalarlo introduciendo una sustancia química. Hacer eso es complicado y eso genera siempre daño. Entonces, el fin último es que se genere la relación costo-beneficio. Eso es lo que hemos intentado y yo creo que la verdad desde el primer momento en Medea, lo dije ayer en el parque, aquí está Jonathan, que le reconozco personalmente, yo creo que todos los que estamos aquí estamos independientemente de donde tratamos, surgió la oportunidad de hacer compra pública innovadora aquí porque era la única manera que teníamos de conseguir dinero para hacer algo nuevo. El dinero que hay ya se gasta en lo que se hace. La única manera que puedes producir una disrupción en el sistema es sacando dinero de otro sitio y trayéndolo. Si no, es imposible. Nos presentamos, ayer lo conté en el parque, no voy a contar la historia, pero en cualquier caso era el 13 del 3 del 2013, es que fue paradigmático, en el que tuvimos la entrevista y conseguimos el proyecto de compra pública innovadora, que lo habéis sufrido, fundamentalmente Álvaro en la última etapa y Carmen, anteriormente Fernando, le costó casi tenerse que ir, fue el que inició todo este proceso y no está aquí, se ha marchado, porque arrancar un procedimiento que no había hecho nunca nadie fue complicado, pero se ha acabado ayer
Ayer hemos dicho, asumimos una responsabilidad con el dinero que nos disteis de que hiciéramos una serie de productos colaborando con empresas, que ya sabéis lo que es colaborar con empresas, no voy a decir nada, y ayer simbólicamente le devolvimos a la sociedad de Extremadura este dinero de los impuestos de la gente que nos habéis dado, ahí están los productos. Que lo van a conectar al Jara, que no lo van a conectar al Jara, que cómo lo van a hacer, que el laboratorio ahora nos lo quiere quitar el servicio de no sé qué, que quiere entrar de la planta de abajo porque allí quiere montar un no sé cuánto. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Que el que sea se lo eche a su deuda kármica o a su responsabilidad legal, que a nosotros no nos toca. Pero desde luego ayer le dijimos a la población, y sobre todo lo que habéis firmado tantos papeles conmigo, Álvaro y Carmen, en la última etapa, nos pedisteis que hiciéramos algo, ahí tenéis los productos y ahí tenéis las empresas. Si cuando vienen las empresas os vais a tomar café y a hablar de política, eso ya es cuenta vuestra. Nosotros los productos ahí están, nosotros hemos acabado y hemos sacado algo por encima de nuestras posibilidades, asumiendo todos los riesgos. ¿Cuál fue el planteamiento que hicimos? El planteamiento que hicimos esto es, y en este sentido coincido completamente con la visión que tenemos en la trilateral de farmacogenética, con Luis Cuevas aquí, con el doctor Bericaz y con la doctora Peiró. La farmacogenética es una herramienta de prevención cuaternaria, es una herramienta, no es un objetivo, es una herramienta de prevención cuaternaria, en el sentido de farmacovigilancia activa. Sabemos que se va a producir un daño, intentemos predecir lo que va a ocurrir y introduzcamos una herramienta para que eso no pase cuando podamos, que hay veces que no vamos a poder. Hay que enfocarla desde ahí lo escribimos el primer día. Y hay que crear un sistema de apoyo a la decisión, el POPS, que está creado, lo sabéis, ahora falta que lo conecten, si no lo conectan, hay el que decide no conectarlo, eso no es cuenta nuestra, hecho está. Y queremos también mejorar el mundo de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos a granel nos devuelve la etapa en que yo me crié aquí, estamos en el sector primario, la gente trabajando en el campo, con el ganado, y venía cualquiera y se llevaba el material, lo transformaba fuera. Los ensayos clínicos que solo venden datos y material biológico a la empresa farmacéutica, habrá que hacerlo, pues siempre hay que hacer cosas, pero tenemos que aspirar a una visión diferencial que es el Precision Clinical Trials, porque ahora tenemos una población de casi 7.000 personas genotipadas que nos permite, desde el punto de vista ético, introducir el criterio de selección del paciente, un biomarcador genético para excluir en el sistema de selección a aquella gente que tiene una vulnerabilidad a una reacción adversa, pero es que es éticamente, es que el comité de ética lo debía pedir ya. ¿Cómo metemos un ensayo clínico a alguien que sabemos que hay un biomarcador que nos puede identificar el riesgo de una reacción? Y dos, no esperemos a que el paciente le pase algo para ver qué gen es el responsable, estudiémoslo en el proceso de investigación para que ese biomarcador pueda ir a la ficha técnica cuando se hace por primera vez. Entonces, el lote 3 de Medea, que ha quedado en el limbo, porque estamos en la promoción del ensayo clínico masivo y el cultivo extensivo, en vez de la producción, es Precision Clinical Trials. Alguien lo inventará en España cuando llevamos 10 años y dirán que han sido los primeros, pero eso no será nuestra responsabilidad. El último lote, que el que se habla menos, es el seguimiento de pacientes en domicilio. Sabéis, por ejemplo, trasplante, el paciente 1 falleció la semana pasada, sabéis que era amigo mío además. Le hicieron un primer trasplante, un segundo trasplante y acabó ahí en Acebo, cerca de ellos, que vivía en una aldea en el norte de Cáceres, intentando hablar con los cirujanos, con los de digestivo, teniendo que pedir consultas, y los pacientes suicidas. Nacho nos ha hecho muy sensibles, gente que se va a casa después de un tratamiento y hay un problema de comunicación. Entonces el seguimiento de reacciones adversas a domicilio era el otro lote que está terminado y está listo. Voy a ser breve. Hemos partido siempre de que la relación depende no solo de la genética, sino de la influencia con factores genéticos. De ahí que el proceso Medea y el proceso que espero que sea de la trilateral es, al final, lo que vamos a hacer es dar una consulta terapéutica 4.0. Los valencianos seguro que se les ocurrirá ponerlo esto un nombre, patentarlo y que seamos capaces de venderlo, porque el Mediterráneo siempre ha sido distinto a estas zonas celtas que hemos vivido contra el fin del mundo hasta hace 400 años, que estaba ahí en Portugal. Seguro que la alianza con ellos nos permitirá decir, no, esto es consulta terapéutica de nivel 3, donde se arranca con una evaluación del problema, que es una consulta clínica, que es lo que hace el equipo clínico, que ve al paciente e intenta diagnosticar si hay el problema, que es una reacción adversa. Nosotros vemos a todos los pacientes. Segundo, de ahí surge el laboratorio, ve el peso biológico y la parte de unidad clínica o de informe, sabéis lo que hace es,
Si ha habido diagnóstico de reacción adversa, comunicarlo al sistema de farmacovigilancia. Somos los primeros que tenemos un sistema de farmacovigilancia activa, es decir, buscamos la reacción adversa, la reportamos. Y después hacemos un informe que va a la historia clínica. Ahí estamos ya, pero estamos en el nivel 1. Informamos del riesgo solo en base al análisis genético. Ya está preparado el programa, aquí está Belén riéndose y Álvaro, espero, del nivel 2, en el que vamos a aplicar la cartera de servicios. Ahora el informe saldrá matizado por el segundo nivel que tenéis aquí a la izquierda, por el cotratamiento. Ya tenemos el programa, que es el nivel 2 del informe de Medea, que empezamos, si el programa sigue abierto, que yo sinceramente desde ayer por la tarde en la reunión que tuvimos aquí no lo sé, que se lo asume la responsabilidad al que le toque, ya tenemos el programa hecho, nos lo conecten o no, para que el nivel 2 lo tengamos. El informe va a salir tras revisión de la comedicación. Y nos falta el nivel 3, en el que estamos trabajando, como bien sabéis, que sería la revisión clínica para hacer lo que ahora hablaba con el doctor Bravo, que es que al final haya una consulta terapéutica que vaya directamente a la hoja de evolución del paciente, de revisada la historia clínica, con esta genética como facultativo te escribo, esto hay, creo, y hacerlo de todas maneras. Como veis, por tanto, se generan productos tales como el análisis genético y el informe genético personalizado que va a la historia. Esto es nuestra propuesta, que hemos ejecutado con 200 compañeros, 200 investigadores en un piloto que ha implementado 80 centros, que hemos procurado que no solo sea el hospital universitario, sino que sea cualquier aldea de cualquier lugar donde ha habido alguien que ha querido empezar algo experimental, y hay que reconocer que la gente se ha complicado la vida hasta el punto que hemos llegado a estudiar, sabéis, ¿no? Estos datos creo que fue Belén o Álvaro, lo sacaron en la semana pasada, estábamos en 6.500 pacientes. Cuando cerremos vamos a estar cerca de 7.000 pacientes en 3 años. Esta gente que tenéis sentada aquí con las patas ha estudiado 2.000 pacientes por año. Nos van a intentar cerrar la unidad porque estamos siendo un mal ejemplo. Con dinero que procede de investigación, en la mayoría de los casos, llegar a 2.000 pacientes por año evaluados con 800 datos por paciente y análisis genético, informe colgado en la historia, a lo mejor estamos haciendo que haya más de un planteamiento y esto se convierte, por desgracia, en un problema más que en una ayuda. Muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, por ahí tenéis los datos. Esto nos ha podido permitir saber que está toda Extremadura incluida y que la gente esté donde esté tiene derecho a ser tratada, y lo hemos cumplido. Y aquí tenéis, cuando tomamos el promedio, gracias Álvaro y Belén y el resto de la gente, es muy breve. Ahí tenéis todo el tratamiento que toma la gente, ¿no? En la pantalla a la izquierda, y tenéis la cartera de servicios. Y nos planteamos, bueno, y si tomamos así 7.000 personas, al azar, ¿cuántos están tomando algo que requeriría un informe farmacogenético? Lo tenéis marcado directamente en amarillo para que se vea los fármacos que requerirían. Si miramos el total, nos sale, como podéis ver aquí, que un total de medias de fármacos por pacientes, 6 personas que requerirían la cartera de servicios, el 60% de los pacientes. El 60% de los pacientes. Vamos a resumir. Si miramos 7.000 personas al azar y nos planteamos, pero esto hay que hacerlo, ¿esto a quién le valdría? Y tomamos la cartera de servicios que hemos tenido que construir, y gracias, desde que empezó FER a hacerlo con Paloma y demás, lo hemos conseguido terminar, y que las personas que han aguantado ahí han conseguido la tesis, otros han quedado en el camino. Hemos tenido que construir la cartera de servicios para España. Como podéis ver ahí, cuando mezclamos esos dos, resulta que nos sale aproximadamente, y sobre todo para la gente que venís de América, el 60% de esos pacientes requieren un análisis farmacogenómico. Esa es información no publicada, que bueno, yo pido que se respete hasta que la saquemos a la publicación científica. Tenéis, aparte de los...
Disculpad que interrumpa, pero hemos dejado de oír y de ver al doctor Adrián Llerena online. Disculpad, seguimos sin oírlo. De todos modos, te podemos ver, Adrián. Si está aquí conectado al chat, estamos ahí hablando, Juan, el doctor Mejías y yo. Tratar al ser humano como único cuando veis cada uno, ahí están los transportadores del citocromo y el DPID, gracias Belén y Álvaro, solo para que de un vistazo se vea que hay grupos mayoritarios que serían los bien tratados y el resto son minorías. No estamos aquí para las mayorías, la mayoría de la gente está bien tratada. Estamos para intentar y ajustar el daño que podemos a las minorías, a los grupos que merecen ser tratados de otra manera, ¿no? Lo decía el otro día Marta González Cordero. Son 30 pacientes con el DPID lo que hemos conseguido que no tengan una reacción adversa grave. Hombre, 30 personas a las que hemos evitado no solo el daño, sino probablemente un ingreso y un posible éxitos. Yo creo que está muy bien y merece la pena que esto se haga. ¿Tenemos problemas? Sí. La cartera de servicios no está solapada con la agencia, tenemos un trabajo que hacer, pero eso es, aparte de pelearnos aquí con la gente de la Junta de Extremadura, nos tendremos que seguir peleando con el Gobierno, porque a nosotros nos pagan como académicos para que digamos las cosas que creemos que debemos mejorar activamente, porque el equipo entero habéis trabajado en la base de la agencia, vosotros y los que estaban antes y los que vendrán, y trabajamos pro bono, gratis, porque somos funcionarios públicos, siempre que el Gobierno nos llama. Entonces, la cartera de servicio ahí está, no coincide con las recomendaciones de la agencia y yo creo que tendremos que mejorarlo. Yo aquí dejo con estos datos, Ana, porque el resto de las cosas las sabemos, para que iniciemos la discusión en tus manos de la propuesta interautonómica y de verdad estamos a vuestra disposición si para algo sirve desde acá. Un abrazo. Muchas gracias. Ya tenemos audio. Con toda esta información muy nutrida, con este acuerdo trilateral, que me quede este compromiso trilateral de momento de 3 comunidades y más que están sumándose a intentar homogeneizar los procedimientos, la implementación, incluso los modelos, la consulta terapéutica, que le buscaremos un nombre creativo. Esto es un punto muy importante de inicio. Ahora el debate, además, va a estar a nivel, porque estamos hablando de gestión y de todos los problemas, esto de pelearse, ¿no? De todos los retos, vamos a hablar con palabras, de todos los retos que nos quedan por delante,
que son retos muy interesantes porque se nutren de un gran trabajo. Ha hablado de los medianos, regala, entre comillas, 7.000 experiencias de casos clínicos trabajados desde la prevención. O sea, cuando hablamos de farmacovigilancia, yo siempre pienso primum non nocere, ¿no? O sea, no hagamos daño. O sea, el hecho de los pacientes que conscientemente les has prevenido, vas a prevenir reacciones adversas graves. Esto es un lujo contar con esta información. Hay que posicionar la información farmacogenética dentro de un contexto clínico de la diversidad de los pacientes. Eso se ha tratado ya en estos simposios. Etnicidad, estilos de vida, polimedicación, comorbilidad. O sea, la farmacogenética es una gran herramienta dentro de un sistema muy móvil, ¿no? Como es los seres humanos, con muchas otras variables, pero es esencial, porque nos da una capacidad predictiva y para evitar eventos adversos. Yo, como médico, me crezco. Entonces, vamos al debate, que hago yo el mío, con el doctor Luis Bravo, que ya lo hemos presentado, su director de gestión farmacéutica del SES de Extremadura, y el doctor Juan Eduardo Mejías Bericat, responsable de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas de la Comunidad Valenciana. Somos casi dos extremos del país, también con esa diversidad, también de población, y es maravilloso en esta periferia poder homogeneizar procedimientos. Hablemos de los retos y os doy la palabra. Gracias. Hola, bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Adrián, por la introducción y por la invitación a estas jornadas a compartir nuestro punto de vista y, sobre todo, agradecidos porque, claro, la verdad es que gracias a vuestro trabajo, bueno, la incorporación a la cartera de servicios, en nuestro medio pues va a ser más sencillo porque podemos coger el modelo que ya tenemos lanzado y luego pues adaptarlo, claro, a la realidad de lo que ya supone la asistencia. Como ya se ha avanzado aquí en esta mesa, realmente el problema creciente con la polimedicación y las reacciones adversas asociadas a los medicamentos es un problema muy a tener en cuenta por todas las administraciones sanitarias, y creemos que somos unos afortunados que nos ha tocado a nosotros vivir esto. Esta puesta en marcha de cartera de servicios, que viene ya implantada desde el Ministerio de Sanidad, con lo cual todas las comunidades autónomas estamos obligadas a ponerla en marcha. Somos unos afortunados porque esto, nos va a permitir fomentar o potenciar un uso racional de los medicamentos y por ende aumentar la seguridad de nuestros pacientes en relación a la utilización de la medicación. ¿Cómo está perfilado? Estamos en contacto, como bien ha apuntado el doctor Llerena, con las comunidades, en este caso con Canarias y con Valencia. ¿Cómo tenemos perfilado un poco esto para ponerlo en marcha? Claro, lo ideal es tener a los pacientes genotipados, todos los que son susceptibles de un tratamiento con un fármaco que está en cartera de servicios para anticiparnos a una posible reacción adversa. Actualmente tenemos que actuar en estos dos frentes. Genotipar a los pacientes que ya están en tratamiento con estos medicamentos y luego pues poder anticiparnos a los que los van a necesitar. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues se va a hacer una selección de pacientes por unos criterios de priorización en la que vamos a establecer inicialmente en el área de Doctor Luis Bravo, lo siento, hemos perdido la voz. Igual si se acerca un poquito más el micrófono, sí, podemos... ¿me escucháis mejor? Ahora lo oímos bien. Un poquito más cerca, por favor. Disculpa, gracias. Aquí me lo pongo aquí más cerca. Quizás aquí mejor, ¿verdad? Muy bien. Aquí ideal. Vale, bueno, como iba diciendo, ¿cómo tenemos pensado, ¿no?, iniciar este proceso de absorción en la asistencia y puesta en marcha de esta cartera de servicios? Tenemos que hacer una estratificación, obviamente, no podemos empezar con todos los pacientes a la vez. Se hace una estratificación, vamos a empezar por pacientes polimedicados con alta carga de medicación. Entendemos que son los que más riesgo tienen de tener algún problema asociado con la medicación.
con lo cual en estos pacientes se hará una selección de pacientes por parte de tanto el médico que los atiende, por supuesto, como hemos designado las personas expertas en el medicamento que estén como nexo de unión entre la unidad de farmacogenética, que elaborará tanto los informes, hará el proceso analítico, como elaborará lo más importante, la entrevista clínica y el informe farmacogenético correspondiente con la recomendación terapéutica. Y en el nexo entre el clínico y esta unidad de farmacogenética, bueno, pues estarán, puesto que tenemos estos expertos en el medicamento en todos los niveles asistenciales, ya sea en primaria o en atención hospitalaria, tenemos a los farmacéuticos, que creemos que puede ser fundamental este papel de nexo y de coordinación entre el clínico prescriptor y la unidad de farmacogenética. Este análisis y esta consulta clínica que se propone desde la unidad de farmacogenética entendemos que es fundamental hacerla en este aspecto. Va asociada a una consulta clínica con el paciente, con una revisión completa de la farmacoterapia, un análisis farmacogenómico específico o completo, bueno, según se pueda requerir según los casos del paciente, para realizar un informe y una propuesta de individualización de la farmacoterapia. Este es el punto fundamental, el punto clave que compartimos. Este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso, como he adelantado antes, y lo ideal? Realmente es un poco adelantarnos y cuando haya diagnósticos sugestivos de pacientes que estén, bueno, pues que sepamos que con muy alta probabilidad se van a tratar con medicamentos susceptibles, pues que ya en el diagnóstico del paciente, el paciente ya esté identificado y tenga este análisis. Por ejemplo, lo adelantado antes Adrián, que lo compartió la doctora González Cordero en pasadas charlas. Efectivamente, un paciente con tumor del tubo digestivo, pues lo ideal sería que cuando ya llega al oncólogo para decidir sobre el tratamiento, tenga también la información sobre el polimorfismo del DPID, si es adecuado o no poner este tratamiento, porque así ya nos adelantamos. Y como este ejemplo, pues hay otros muchos en la terapéutica, incluso, bueno, algunos, como viene recomendado en las fichas técnicas de los medicamentos, que no se puede o no se debe iniciar tratamientos sin conocer el perfil farmacogenético del paciente. Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un punto muy realista, es muy generoso también. Nosotros, el hecho de contar con vuestra experiencia tan cohesionada, bueno, ahora el doctor Juan Mejías nos contará, es un aprendizaje. De nuevo agradecer, ¿no?, ese compartir información, metodología y sobre todo por como creo que lo que se repite mucho, ¿no?, la seguridad del paciente, anticiparnos. Y también cuando tenemos esta información, probablemente, o así también es la experiencia con nuestros pacientes, en nuestras consultas aquí en la comunidad, somos más exquisitos en el uso de medicamentos. Va a facilitar también mucho ¿no?, se habla de la farmacología, del uso más, digo exquisito, más seleccionado o más personalizado. Doctor Juan Mejías. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Adrián, por organizar esta mesa y por invitarme a participar en la misma. Yo quería explicar un poco cuáles son los objetivos a nivel de farmacogenética en la Comunidad Valenciana. Nuestro punto de partida no es tan innovador o tan potente como el que tenéis en Extremadura. Nosotros lo primero que queríamos era ver cómo podíamos organizar esa cartera común. Ya sabéis, hay dos objetivos clave. Por un lado es la compra de equipamientos que nos permiten el proyecto de medicina personalizada del 5P junto con el proyecto Genes, así como el establecer una plataforma genómica para la compartición autonómica de todos estos datos a través del proyecto SIGENES, todos ellos organizados por el propio Ministerio y que surgen a raíz de la propia publicación de esta cartera común del Ministerio. Lo primero que hicimos fue crear un grupo de biomarcadores en el que estaban implicados los principales clínicos y
más relacionados con los 8 grupos de patologías que inicialmente se incluyeron en la cartera. Y luego, además, para ser más operativos, creamos un grupo específico de farmacogenética, donde hemos incluido a todos los implicados en nuestra comunidad valenciana en todo lo relacionado con farmacogenética, tanto desde el punto de vista asistencial a nivel hospitalario y a nivel de primaria, como a nivel de investigación, intentando conocer cuál era el punto de partida de cada laboratorio, cómo es el tipo de informe, el tipo de técnicas que empleaban, si tenían o no conexión con la historia clínica y la historia del laboratorio, si estábamos cumpliendo con toda la cartera y si necesitábamos hacer algún cambio para incluirla toda, qué carga asistencial suponía y cuál era el perfil de profesional sanitario implicado en cada uno de los sitios. Y luego también si utilizaban ya no solo la información propia del genotipado de los pacientes, sino que si hacían uso secundario de otras herramientas como los exomas o genomas clínicos. Con todo ello, se hizo una primera publicación de una instrucción en julio del 24 en el que hemos establecido 6 nodos de secuenciación genética y molecular, ¿vale? Para toda la cartera, distribuidos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y de ellos, a día de hoy, hay 2 específicos de farmacogenética, situados en el Hospital Dr. Balmis de Alicante y en el Hospital ACE de Valencia, y un tercero que se va a incluir en los próximos meses en el Hospital General de Valencia, ¿vale? Con posibilidad de ir ampliándolo y en este caso también manteniendo aquellos hospitales que ya estaban haciendo farmacogenética en algunas patologías concretas que requerían una respuesta muy rápida, como el tema de la oncología, ¿vale? El caso de hospitales como el Dr. Beset o el Hospital Clínico o también Elche que hacía algunos primos concretos. Lo siguiente que nos planteamos era contactar con los principales líderes de opinión, en este caso principalmente con Adrián, ¿vale? Ya que él ha sido el que ha liderado la cartera de farmacogenética a nivel del Ministerio y, como siempre se dice, intentar subirnos a hombros de gigantes para intentar abrir vías de colaboración con otras comunidades autónomas donde hubieran mostrado un modelo de éxito en cuanto a la implantación de la farmacogenética. Y invitamos también a otras comunidades. Canarias fue la primera en unirse y ya hay otras comunidades que han mostrado interés con la idea de compartir ese modelo y no partir desde cero, ¿vale? Además, creemos que es vital homogeneizar esta cartera de farmacogenética y la metodología de trabajo, sobre todo también para poder, en proyectos como el proyecto SIGENES de esa plataforma común, no tener que inventar la rueda en cada comunidad autónoma, sino utilizar modelos comunes, buscando además que los datos sean lo más interoperables posible, ya que nosotros en Comunidad Valenciana estamos luchando mucho por tener un data lake que permita combinar ya no solo los datos genómicos, sino el resto de datos de la historia clínica, así como datos de imagen o datos provenientes de la historia de primaria. El tercer punto sería progresar hacia la implantación. Sabemos que lo tenemos muy desarrollado a nivel hospitalario, pero no tanto en atención primaria como está demostrando, por ejemplo, Extremadura, que yo creo que es uno de los puntos que necesitamos desarrollar más, ya no solo en Valencia, sino posiblemente en todo el territorio nacional. Aprovechar las redes de investigación que ya están creadas, con proyectos como MEDEA, Impact o Biofram, implicar a médicos y farmacéuticos de atención primaria, haciendo formaciones específicas para ellos y teniendo siempre un referente en estos nodos al que puedan acudir siempre que tengan cualquier duda, ¿vale? Y fundamental también mejorar los sistemas de información, incluyendo conexiones directas con la historia clínica, con la prescripción y con la historia de farmacogenética, que genere sistemas de alertas y que ya tenemos un caso de éxito en el Hospital Dr. Balmis, donde ya todos los datos farmacogenéticos están conectados con la historia clínica y con la historia de prescripción. Y el cuarto punto sería plantearnos si podemos ir más allá de la cartera, incluir nuevas pruebas en una cartera complementaria, así como fomentar el uso secundario, que es algo que nosotros en el pliego que se va a publicar en breve del proyecto SIGENES hemos pedido como caso de uso, que somos conscientes de que cada vez más vamos a poder genotipar o hacer exomas clínicos de
de muchos de los pacientes, y es una pena que toda esa información no se extraiga para poder conocer también la farmacogenética de todos esos pacientes y que se cruce con todo el sistema de prescripción, de manera que avancemos también en esa farmacovigilancia cuaternaria que tan bien fomenta el doctor Llerena, y que creo que es la clave, es hacia donde tenemos que ir. No podemos quedarnos solo en la tarjeta amarilla o en esperar que aparezca la reacción adversa, tenemos que ser proactivos, y creo que tenemos una herramienta muy muy potente, y lo que ha dicho perfectamente antes Adrián, hemos pasado de la calidad a la responsabilidad. Esto está en cartera y esto tenemos que ofertarlo, y es ya hoy obligatorio, y a diferencia de otros campos de la cartera donde había muchísimo desarrollo, tenemos que tener en cuenta que esto es muy novedoso, ¿vale? Aunque llevamos muchos años trabajando en farmacogenética, es la primera vez que se incluye en la cartera, y esto es, vamos, yo creo que es el avance que nos va a permitir poder poner sobre la mesa el papel muy relevante que tiene la farmacogenética en el resto de la farmacoterapia personalizada. Muy bien, gracias. Estamos muy bien de tiempo. Tenemos un poquito más de media hora. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta. Como no lo veo, pues me vais ayudando. Me gusta mucho esta frase, ¿no? Como de la calidad a la responsabilidad. Y es una responsabilidad buscada y esperada. Es decir, podemos ver cómo esos años de investigación, todos los datos generados, están volcados y ya conectados en algunos centros, como ha comentado el doctor Mejías, con la historia clínica. Ana, perdona un momentito, porque hay una persona en la sala y si me permite un comentario. Gracias. Gracias. Un reto que nos queda, y es enfocar de nuevo el problema desde el paciente. Tenemos separadas por las luchas fratricidas que se dan en el sistema por funcionamiento de servicios en los hospitales, la farmacogenética tumoral de la germinal, cuando muchos de los fármacos comparten en su mecanismo de acción la farmacocinética, por una parte, con biomarcadores de diana que están en tumor. O sea, es una irresponsabilidad. Como veis, desde ayer que me liberaron de la responsabilidad de que esto llegue a Extremadura, empiezo a decir las cosas claras. Es una irresponsabilidad que se esté informando sobre un medicamento y sobre la misma persona separada y descoordinadamente. No tiene sentido que por una parte le llegue la farmacogenética del tumor, que muchas veces afecta directamente a la diana tumoral, y por otra parte la farmacocinética. Pero para eso hay que estudiar, saber un poquito de farmacología, y si no se sabe, pues se dicen muchas tonterías. Si solo piensas en cómo puede crecer mi servicio o con quién puede tener más secuenciadores juntos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a decir claramente a la población, que es nuestra única aliada, que el fármaco actúa en el cuerpo humano, tanto desde el punto de vista de la absorción, la distribución, el metabolismo, y la diana es probablemente lo único que le interesa a la industria farmacéutica o a quien promociona el fármaco, pero en realidad va a sufrir interacciones desde el momento mismo de la absorción. Luego hay que ir a una farmacogenética, seguro que ahí en Valencia se os ocurre algo, hasta llevaros parte del equipo aquí en Medea, que estaría encantado probablemente de ser considerado. Holística, integral, pongámosle una palabra que dé claramente la idea de que estás pensando no en tu especialidad, sino en el funcionamiento completo del fármaco. Y ahí tenemos un problema por el enfrentamiento que hay en la mayoría de los sistemas sanitarios entre servicios, que al final sufre esa descoordinación el paciente. Tenemos gente de América Latina, yo estoy recibiendo WhatsApp de Nicaragua, presentes están gente de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, pero hay gente que lo queremos tanto que les estamos enseñando nuestras contradicciones, porque al final somos académicos. Como veis, no todo está resuelto, sino que también tenemos conflictos por resolver. Pues esta María Luis Cardoso, Ana, es la responsable del Instituto Ricardo Giorgi de Lisboa, que tú conoces bien, de la estrategia de medicina personalizada que van a hacer en Portugal. Está en la sala, así como la doctora Natalia Martos, que aporta la visión clínica. Y está en la Universidad Nova de Lisboa, en el Departamento de Farmacología, y además es internista del Hospital da Luz. Entonces ellas quieren intervenir también para dar su punto de vista, si tú lo permites. Gracias, Luis, por
la fantástica intervención. Eu te escuto moito ben, mas acho que para Valencia non llega, temos que gritar máis forte. No oímos nada, pero nos lo puedes contar. Hola, buenos días. Primero, mi solidaridad con vosotros en Valencia. Nosotros nos quedamos muy tristes con todo lo que ha pasado y Portugal está ayudando lo que puede, no mucho, es verdad, pero lo que puede, y que esperemos que vos recuperéis muy breve. Como Adrián lo ha dicho, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud. Estamos en el Departamento de Prevención de Doença Crónica y de tratamiento. Es prevención nuestro objetivo. Y la verdad es que las reacciones adversas nos preocupan muchísimo. Por ejemplo, del DPID en hospital académico, no voy a decir cuál, por ética, ¿no? Pero cuando hicimos un cuestionario descubrimos que había muerto un paciente porque era homocigótico para las variantes de DPY-D y que podría haber sido tratado de otra manera y era una muerte que no teníamos en nuestro histórico. Y en Estados Unidos se ha pasado que esta gente que tiene estos problemas va al tribunal. Y el tribunal ha podido pedir recuperación por daños porque lo podía ser evitado si el médico le había hecho la prueba. Así que esto está cambiando a Europa, tenemos que estar muy atentos porque las asociaciones de pacientes lo están llevando muy serio. En Inglaterra el test ha pasado de recomendado a mandatorio, a obligatorio, porque las asociaciones de pacientes lo han hecho. Y lo mismo en Canadá y en Francia. Nosotros lo estuvimos mirando con estudiantes de máster, la bibliografía gris, ¿no? la cinzenta, todo eso, y lo que tienen las asociaciones de pacientes de presión en estos países es muy fuerte. Además, en mi caso particular, perdí mi cuñada por una reacción adversa, porque ha tenido un cáncer de mama, ¿es mama en castellano? Y ha sido tratada con medicamentos alquilantes. La verdad es que nunca decimos a las pacientes que 10% por su tratamiento van a tener un segundo cáncer. Muchas de ellas, un linfoma, una leucemia, que es lo que ha pasado con mi cuñada. Así que la tratamos, pero le habíamos dado un pasaporte para su muerte 3 años después. Y esto no está en la asistencia, no está en los hospitales, porque no es bueno decirlo. Nosotros tenemos que dar esperanza, nosotros tenemos que decir, vas a quedarte bien, lo tenemos tratamientos, lo estamos haciendo todo, no lo vamos a decir, lo vamos a hacer todo, pero cuidado, esto tiene 10% de probabilidad de matarte. Y es por ahí que nosotros estamos yendo. No estamos intentando utilizar las reacciones adversas como un diagnóstico más. No diagnosticamos solo la enfermedad, diagnosticamos también lo que puede el medicamento hacer de enfermedad. Porque si no, no convencemos los políticos. Los políticos tienen elecciones para ganar. La prevención no gana elecciones porque no ves el resultado antes de la próxima. Así que tú tienes que gastar en aquello que se va a ver. No vas a gastar en aquello que se te va a ver solo en 10 años, en 20 años. Y este es el problema que nosotros tenemos también en Portugal. Es que todos quieren ganar la próxima. Tenemos elecciones en 2025. ¿Cómo vamos a decir a los políticos que van a perder si pagan para hacer algo que solo otro que no saben si son ellos va a ganar las elecciones en 4 o 10 años? Y por eso tenemos que convencer las personas y hacerlas pensar también un poco más que van a quedarse viejas. Es que la probabilidad de tener un cáncer será de 1 en 4. Es que cuando va al médico no va solo a tratarse con necesitar del DPY-D, porque va a hacer una cirugía y va a tener una anestesia y va a tener un anticoagulante
y va a tener muchas cosas. Entonces, todos que van a hacer una cirugía necesitan, por seguridad, de tener hecho un test de farmacogenética. Y lo vamos a hacer a correr. No, lo vamos a hacer antes para mirar lo que el paciente crónico ya está tomando para poder actuar al momento, no estar esperando por un reporte, llamando al laboratorio, ya lo tienes, es que la cirugía esta semana. No, esto nos pasa en Portugal también, porque no tenemos muchos medios, no tenemos dinero para poner en todo lo que necesitamos, pero lo estamos intentando cambiar, cambiar la gente de la agencia regulatoria, la gente que está en el gobierno. Ahora tenemos una ministra de la Salud que es farmacéutica, pero, a ver, aún no llegamos a ella. y es eso que tenemos que pensar en cuanto a Instituto Nacional de Salud, es cómo vamos a prevenir y mejorar la salud de la población. Y, por ejemplo, nosotros hacíamos el DPID antes que la EMA lo había hecho. Lo hicimos para compañeros, lo hicimos para los hospitales que nos los pedían. Ya lo hacemos también con incorporación de las variantes que están en la población africana, porque nosotros sabemos que tenemos mucho sangre de la población que ha venido de Angola, de Mozambique, de Brasil ahora, las últimas migraciones del siglo XXI vienen de Brasil. Entonces, tenemos que evitar tener costes para los hospitales de personas que van ahí para tratarse por problemas que nosotros, tratando los pacientes, los creamos todos. Y si lo miras, conoces siempre a alguien que ha tenido una reacción adversa grave. Muchas veces no lo sabes que había sido una reacción adversa. Por ejemplo, mi hijo ha sido operado y ha tenido una reacción a la anestesia, que ha tenido que ir 2 veces al bloque cirúrgico. A ver, es que mucha gente, y nunca lo piensa, solo piensa que ha tenido que ir 2 veces, ha habido un problema. Pero cuando lo miré en el reporte era por problema de anestesia, porque yo sabía lo que estaba buscando y tenía acceso a la información. Pero la gente no lo sabe, siempre hay problemas en los hospitales. Y es la persona que está en el gobierno que lo sabe. No, todo esto se cierra y tiene que estar cerrado, porque no podemos estar discutiendo con las personas el problema que ha tenido de anestesia todos los días. Pero si no hacemos nada, pues que iremos a tener un problema muy grave en el futuro, porque no vamos a poder acudir a las enfermedades primarias y a las secundarias. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que has narrado, ¿no?, como profesional, como familiar de pacientes, la situación. Creo que estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de los pacientes parece que son los otros, ¿no?, como en la película Ramenábar, y somos todos potencialmente. Y ese es el objetivo, es clarísimo, la prevención cuaternaria. Eso activa la farmacovigilancia y mejora la prescripción. Le ponemos más mimo en la selección de medicamentos. Los pacientes, o sea, cuando todos hemos recibido medicamentos, el primer miedo que tiene es: doctora, me va a sentar mal. Y estamos muy sensibilizados con esos posibles secundarismos, pero cuando estamos como prescriptores buscamos más la efectividad, ¿no? Nos va a sensibilizar a todos. ¿Comentarios? Hay otra pregunta, pero ¿queréis contestar, Luis, Juan? Nada, yo solamente añadir, bueno, primero muchas gracias por la pregunta y por la intervención. Efectivamente, a ver, las reacciones adversas a los medicamentos son un problema grande, y mientras más medicamentos utilizamos, pues mayor. Aquí lo que tenemos que intentar es, por una parte, conocer cuáles son evitables y cuáles son, bueno, pues inherentes a la asistencia y la utilización de los medicamentos. En aquellos que sean evitables, principalmente, por eso estamos aquí hoy presentando esta cartera de servicios, entendemos que se ha hecho un buen trabajo y ya va a ser necesario genotipar y poner medios para evitar estas reacciones adversas que puedan ser evitables debido al perfil genético del paciente. Con el resto de reacciones adversas
por ejemplo, lo que comentabas, ese porcentaje de neoplasias secundarias inherentes a la quimioterapia, eso existe, eso está ahí, los profesionales lo conocemos. Bueno, pues ahí es intentar manejarlo de la mejor manera posible, pero yo creo que sobre todo como administración sanitaria debemos poner principalmente el foco en incrementar la seguridad del paciente, porque eso es fundamental y eso nunca es dinero mal gastado, al contrario, redunda en probablemente aumentar la calidad de los pacientes mucho más que a lo mejor algunas otras actuaciones. Y sobre todo centrarnos en lo que estamos ahora, que eso sí que nos va a permitir en las reacciones adversas evitables, pues, que las podamos evitar de verdad. Ana, tienes una persona en la sala, el doctor Gómez Raja, Jonathan. Es que no la había visto. Ah, la doctora Natalia Perfecto. Martos de... Faltaba Natalia Marto, ¿no? Martos, También. sí, de... Hola. Okay. I'm sorry, I'm going to speak in English. I don't speak Spanish. Portuguese. So I'm Natalia Marta. I'm from Portugal, from Lisbon. I work as a clinical pharmacologist and internal medicine doctor at a private hospital in Portugal and also at the pharmacology department at Nova Medical School. And I think the biggest problem with pharmacogenetics or pharmacogenomics testing is that doctors are not educated on how to use it. It hasn't been taught in medical schools. And I think we can think of it as a new exam, and we have new exams coming in every year or every couple of years. We've had MRI scans. Since I've been a doctor, we have MRI scans, PET scans, and the doctors have to learn how to use these exams. And I think everything will change when we have medical schools teaching pharmacogenomics and how to request the exam in clinical practice. Not only the one that we have now, that we have a lot of theory about the cytochromes, but in clinical practice, teaching the students how to prescribe and teaching the students how to order exams for safe prescribing, and then it will become common use, I think. Doctors will start prescribing the pharmacogenomic testing. The other problem is the interpretation. It's not easy. We have doctors specialized in reporting PET scans and MRIs, and maybe we'll need not only the reports that we get from the commercial, from the industry about the genetic testing of the patient, but maybe we'll need physicians that are specialized in interpretation and reporting the results, because the results have to be reported knowing that patient. We cannot just have the genes of the patient and then information and the doctor doesn't know what to do with that. I see that sometimes with the IPD mutation, what happens is that the doctor sees there is a mutation and he won't prescribe the drug, he won't prescribe the 5-fluorouracil to the patient because there is a mutation, and maybe we just needed to adjust the dose. So I think we will need doctors specializing in how to interpret and how to bring to practice the results of the pharmacogenomic testing. We've seen with the session of the industry that we have a lot of tests. There's not a problem of technology. There's a problem of deploying the technology and using the technology. And I think we will need specialists in interpreting the tests and adjusting, because it will be too complex for a clinician on his own, for an oncologist to be deciding on 5-fluorouracil dose and also on tamoxifen and also on tramadol and celecoxib and omeprazole versus pantoprazole. It will be too complex. And it will help to have tools for clinical decision support, but it won't be enough because you have to take in account what the patient is taking, the renal function, etc. And that's what I wanted to share. Muchas gracias. ¿Prefieres contestar que te contestemos en inglés, en castellano? Whatever. No le oigo, perdona. Me acerco como si pudiera oírlo mejor, ¿sabes? Bueno, gracias. Abro la pregunta. Obviamente
no sé cómo hablar, pero bueno, obviamente es una información que cuando hablamos de consulta terapéutica, que hay que ponerle un nombre, hablamos de un interlocutor experimentado en el uso de medicamentos o en cómo usar la información de la farmacogenética. A día de hoy los nodos activos tienen una simbiosis muy natural porque suelen ser en oncología y hay mucha cercanía. Se trabaja mucho con los expertos en laboratorio y los clínicos, pero sí es verdad, como en un consejo genético, tiene que haber una persona con suficiente experiencia en el medicamento y de la asistencia clínica para poder entrar en un diálogo con el clínico que va a usar el medicamento. No puedes enviar un rango, no puedes mandar una tabla, tiene que haber un apoyo no solamente en ese momento, sino de seguimiento. Porque probablemente si hay eventos adversos también tenga que notificarlo, igual no el clínico, sino el que está usando o siendo la cara visible del marcador. Eso con Juan lo hemos hablado, lo estamos deliberando, cómo hacer ese apoyo, que es esencial, porque ahora es un punto clave para que funcione. Tiene que ser muy útil al clínico esto, muy útil, al margen de saber que es una responsabilidad, tiene que ser muy útil y muy rápido y muy eficiente. Y dejo que contesten los ponentes. Yo estoy completamente alineado con lo que ha dicho Ana. Yo creo que es el momento de poner en valor esa consulta farmacogenética como un punto más en la cadena asistencial. O sea, no estamos solo liberando un resultado que luego tenga que interpretar de forma libre el clínico. No, tenemos que ir con una recomendación, con unas dosificaciones muy claras, lo más claras posibles. Y, por supuesto, habrá mucha información extra sobre el resto de genes analizados, sobre la técnica, etcétera, pero eso es un poco supletorio. Lo que tenemos que ver es qué fármaco lleva el paciente, qué mutación o qué polimorfismo tiene y cómo afecta eso a la absorción, metabolismo y efecto de esos fármacos. Y que quede lo más claro posible y tener siempre un teléfono, un punto de contacto o incluso, en aquellos casos que sea necesario, establecer una consulta, igual que la consulta que pasaría al oncólogo o que pasaría el internista. Tiene que haber una consulta de farmacogenética. No voy a entrar en si lo tiene que hacer uno u otro. Aquí lo importante es que en cada estructura haya una persona responsabilizada. Hay muchos perfiles que pueden actuar y lo importante es que sea gente formada y gente accesible. Que no devolvamos únicamente el resultado, porque si no, moriremos de éxito, porque no conseguiremos realmente que esto realmente impacte en el paciente. Y yo creo que eso es la clave. Y vivimos en un momento muy bueno porque hay muchas posibilidades de que esto se lleve a la práctica, hay proyectos nacionales, está dentro de cartera y es el momento de coger ese guante y atrevernos a darle el valor que realmente tiene la farmacogenética en la clínica. Ana, ¿me permites, por favor? Sí, Natalia. sí, y quería añadir, o sea, comento por la experiencia de Alicante, tenemos una unidad de farmacología clínica y al final compañeros nos hemos especializado en área terapéutica. O sea, hay unidades clínicas que tienen un farmacólogo clínico, así como también que trabajamos muy en colaboración con farmacia, es decir, expertos en el efecto del medicamento en las personas y capaces de fomentar esa formación y apoyo en las consultas que se van a generar. Sí, perdona, Jonathan, porque sobre la discusión. Gracias. Natalia, I don't know if we were very clear during my presentation. Here, the model is exactly as you mentioned. We have actually we do a clinical evaluation of patients, but we never deliver. I don't know what politician will do now, but so far we do never deliver any lab genetic analysis to the patient, because today we have been talking about the relevance of genetics, but you need to check about, as you mentioned, all the drugs, plus sometimes some clinical factors. So, implementing pharmacogenetics based only on a genetic analysis, it could be even dangerous. It could be a new problem. I have seen reports recommending changing on dosage with patients with a renal failure or with any problem in the liver, which is absolutely stupid, in fact. It cannot be done. So the unique frame, what we do now here, we have a clinical reporting unit. We don't care about clinical pharmacologists or clinical or hospital pharmacists. In fact, just now,
We have a resident in clinical pharmacology and a resident in clinical pharmacy together. Actually, they are here in the room. It's just people who know and make a therapeutic evaluation. This is the way we were here so far. We don't know, because politicians are coming, creating new problems for sure, due to the problems with the labs who want to expand their business and so on. And concerning teaching, we are doing an experience just now from 10 to 12 today, every Thursday. The medical student of the last year, they have an experience on clinical pharmacogenetics. We deliver to them a case, and they need to go through la cartera de servicios, all the guidelines, and they need to do a presentation. This is running in the course of clinical pharmacology. This year is the third year, with the hope that the new generations of people who are training, because we have problem with that, absolutely. So this is just to explain to you, because exactly what you mentioned is what we are doing here. Muchas gracias. ¿Es una palabra en la sala? Sí, ¿me escucháis? Bueno, yo soy Jonathan Gómez, soy jefe del área de coordinación científica en Fundesalud, que es la fundación de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Lo primero es agradecer las palabras de Adrián, ¿no?, que me nombró ayer, me ha nombrado hoy, súper agradecido. De hecho, nada, al revés, yo soy parte del engranaje y lo importante es tener más Adrianes en la región que lleven este tipo de proyectos e iniciativas adelante, y que todo el mundo que son parte del engranaje pues apoyen esas iniciativas en lugar de muchas veces poner palos sobre la rueda. En este sentido yo voy a ser muy pragmático y estáis hablando de todo este potencial que tiene lo que se ha sacado del proyecto Medea, pero yo quiero ir un poco más allá, que también lo ha explicado un poco brevemente el doctor Llerena en su intervención, y es cómo terminamos esto implementándolo en la práctica clínica habitual y sobre todo a nivel técnico. No vamos a entrar a nivel técnico de lenguajes y APIs que conecten, sino cómo podemos llegar a que al final esto sea un módulo de prescripción que esté implementado en la historia clínica digital que tenemos en la región. Y sobre todo cómo se conecta también con el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Porque al final sabemos que somos 17 sistemas regionales de salud y que tenemos que implementar un espacio europeo de datos que será un poco el futuro de esa prevención o uso de datos secundarios de los datos, ¿no? En este sentido, yo tengo experiencia, he trabajado con el Clinic en un proyecto de cómo meter los datos genéticos en la historia clínica y claramente en el Clinic no son capaces. O sea, es un reto muy importante. Ellos tienen una base de datos genética de muchísimos individuos, yo creo que no son tantos como en Medea, pero los tienen alojados en el Barcelona Supercomputing Center. Y por otro lado tienen su historia clínica y están intentando hacer esa mezcla, ¿no? Y que se puedan retroalimentar, porque lo que no tiene sentido es tener sistemas separados que al final hagan que el sistema sea ineficiente. En este sentido, y ya que tenemos responsables del Servicio Extremeño de Salud por aquí, ¿cuál sería la estrategia para poder quitar ese posible escollo? Porque ya sabemos que el JARA, por ejemplo, está sobresaturado, o sea, meter más cosas en el JARA casi que no cabe, habría que hacer un sistema nuevo. ¿Cuál sería el escollo que podríamos, la estrategia, cómo podríamos quitar ese escollo para poder implementar el uso de los datos junto con la historia clínica en un módulo de prescripción farmacológica totalmente integrado en primaria y especializada? En Extremadura, en este caso, que conocemos bien nuestros sistemas de información, pero ya que tenemos a compañeros de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se podría hacer en otras regiones, teniendo en cuenta que hay sistemas de información distintos en distintas regiones? Muchas gracias. Gracias, Jonathan.
Bueno, yo por poner un poco en contexto, yo creo que aquí en Extremadura todos sabemos cómo funcionamos. Efectivamente, tenemos una historia clínica única para toda la región, con un sistema, nuestro se llama JARA, y todos los pacientes de la región comparten, digamos, la misma, por así decirlo, el mismo sistema, la misma plataforma. O sea, toda la historia clínica completa de los pacientes está en el mismo sitio. El módulo de prescripción de receta sí que está integrado en JARA, con lo cual ahí, bueno, tenemos más margen de maniobra. Sí que es verdad que el problema quizás que existe es que gran parte de la información está como datos no estructurados en informes, con lo cual hace más complejo vincularlo con el módulo de prescripción para cualquier tema que se requiera. Pero la posibilidad de vincularlo existe y bueno, estamos consiguiendo algunas cositas poco a poco con los datos que sí se pueden vincular. La prescripción en el ámbito de hospital corre paralelo a JARA, pero sí que no está todavía integrado 100% porque bueno, pues unos sistemas de gestión que están aparte y corre un poco paralelo a JARA. Este sería quizás uno de los retos. Intentar integrarlo, porque al final lo que a nosotros nos interesa, yo hablo por la parte de gestión farmacéutica, es que la historia farmacoterapéutica del paciente esté toda junta en el mismo sitio y no haya historias paralelas de la medicación que toma por un lado en el hospital aquí, la medicación de receta por aquí, o bueno, ya si el paciente está ingresado o internado en un centro sociosanitario, pues es otro tema aparte. Entonces esa es la voluntad nuestra. Muchas gracias. La verdad es que estamos fuera de tiempo. Soy súper estricta con el tiempo, pero he leído el programa mal. y Juan, si quieres unas últimas palabras y vamos al café, que es sagrado. Muy rápido, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo cambiando un poco todo lo que sería la historia clínica a una nueva historia clínica interoperable. Entonces, va a ser un caso de estos paradigmáticos donde realmente igual estará antes montada la historia genómica que la historia clínica en sí. Pero bueno, la idea es que todos estamos utilizando los mismos estándares de interoperabilidad para que cuando esté todo en marcha se pueda conectar. Y es más, la parte genómica es una de las patas sobre la que va a bascular esta nueva historia clínica y este data lake que se está organizando. Entonces, hay unas pequeñas experiencias muy positivas en Alicante sobre interoperabilidad, pero vamos a ir a algo completamente distinto donde se va a conectar todo. Historia clínica, historia de laboratorio y todo el tema de la prescripción. Muchas gracias. Tenemos toda la mañana. Menos mal que el Data Lake ha salido al final. No nos metemos en otras dimensiones. Lo agradezco, no está en mi mesa. Feliz café, gracias, un placer y nos vemos en un ratito. Gracias.